Muy buenas tardes, estimados estudiantes del quinto año de secundaria del Colegio Los Naturales de la promoción 2020. Como es de conocimiento de todos ustedes, a partir de esta fecha vamos a tener el área con todos ustedes de Ciencias Sociales. Quien le habla es el profesor Jaime Buitrón, para lo cual vamos a tener que compartir en este último tramo todos los conocimientos con respecto a lo que es la historia, la economía y un poco de geografía. Bien muchachos, como es de conocimiento, entonces el horario todos los lunes de 4 a 5:30. Vamos a estar todos juntos con ustedes. Bueno, para empezar, sin más preámbulos, les doy la bienvenida y muchos éxitos en los meses que queda de su estadía por el Colegio Los Naturales. El tema de hoy es las ideas totalitarias. Vamos a ver cómo surgieron todas estas ideologías totalitarias en el mundo y cómo va a repercutir en la actualidad también en América y en el Perú. Por lo tanto, vamos ya a estar listos para poder compartir algunas ideas muy importantes. Bueno, ¿a qué se refiere cuando hablamos de las ideas totalitarias? Bueno, estas ideas se refieren a las agrupaciones, a las ideologías o estados en los cuales gobierna un líder. Un líder que puede ser un líder considerado como un líder mesiánico, como el Salvador, ya que pertenece a un único partido, un único partido que hay, ya quien logra censurar a todos los demás partidos, ya para no permitiéndole a ellos que compitan con ellos. Esto se logra ¿cómo? Esto se logra mediante la manipulación de la información, y con el apoyo de la ciudadanía, puesto que los medios de comunicación los dirige el Estado, no va metiéndole la cabeza al pueblo, no que es el único salvador ante una crisis. Ahora bien, eso también se da no solamente a través de los medios de comunicación, no, sino también se da a través del sistema educativo. A través del sistema educativo se implantan estas ideas totalitarias, porque existe un adoctrinamiento donde a los jóvenes, a los estudiantes, buscan que deidificar al líder, de considerarlo como la máxima autoridad, de adorarlo ya a este líder. Para ello suelen apoyarse en las fuerzas del orden. El totalitarismo, como es una imposición, tiene que verse también apoyado por alguien. ¿Y quiénes los apoyan a ellos? Los apoyan las fuerzas del orden. Uno, que es lo que es la policía, y el otro que es el ejército, donde ejerce su poder de esta manera arbitrariamente, decretando permanentemente en los estados de excepción, como el que hemos vivido en el Perú, y el toque de queda también. Entonces para ello, por eso le decía, se vale de la policía y del ejército. Por ejemplo, tenemos nosotros los tiranos que, o los personajes líderes de lo que se conoce como parte de lo que es estas ideas totalitarias. Uno de ellos es, aquí por ejemplo tenemos nosotros a lo que conocemos a Benito Mussolini. Benito Mussolini es uno de los principales líderes que vamos a encontrar que representa a Italia. En Italia Benito Mussolini hizo un gobierno de tipo fascista, fascista y militarista, fascista también dicen otros, que quiso imponer para Italia lo que antes era el Imperio Romano. De esta manera vamos a encontrar también a otro personaje muy importante que es Hirohito. Bueno, Hirohito, vamos a encontrar nosotros que cuando hablamos de Hirohito estamos hablando de Japón. ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos que Hirohito, como personaje importante de esta llamada idea totalitaria, vamos a encontrarlo que fue un personaje que hizo un gobierno militarista imperial en Japón, donde era considerado él como una especie de divinidad, como una especie de, podríamos decir así nosotros, como una especie de persona descendiente de un dios. Él fue Hirohito. Ahí tenemos a Hirohito.
Hirohito llevó a su pueblo, a Japón, a la Segunda Guerra Mundial, logrando pues ser avasallado por los Estados Unidos a través de la bomba atómica. ¿Ya? Bien, aparte de Hirohito también vamos a encontrar a otro personaje muy importante, que lo vamos a encontrar aquí, como es este personaje, Francisco Franco, en España. Francisco Franco en España representa también la copia fiel de, de Italia, del fascismo de Europa. Francisco Franco fue un mercenario que mató a miles de conciudadanos españoles durante la Guerra Civil Española. ¿Ya? Y lo dejo para el último, quizás de repente, a uno de los personajes más controvertidos de la historia universal. Me refiero a este personaje. Ya ustedes lo deben estar reconociendo. Es Adolfo Hitler, ¿no? Que hizo de Alemania pues un imperio y fundó lo que se conoce como el Tercer Reich o el tercer Estado, el tercer imperio, Adolf Hitler. Bueno, en ese sentido tenemos ya entonces a estos personajes que vamos a estudiar en esta tarde. Ya, entonces tenemos aquí a Adolfo Hitler, ya personaje principal de esta contienda, de esta llamada. También tenemos a Franco, tenemos también a Hirohito y también tenemos obviamente a Benito Mussolini. Benito Mussolini. Bien, pero ¿cómo conocemos nosotros un poco más de esta historia de las ideas totalitarias? Hay un personaje, un autor que ha escrito unas obras muy importantes que les recomiendo que puedan leer, como es George Orwell. George Orwell, que escribió pues unos libros muy importantes de lo que es las ideas totalitarias. ¿Ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, nosotros aquí el libro La rebelión en la granja. Esta rebelión en la granja donde explica, ¿no?, todo lo que es la importancia para ellos de desarrollar las ideas totalitarias. Pero también vamos a encontrar otro libro importante de él, que se conoce como el libro 1984. Este libro también es importante porque nos habla mucho de lo que es las ideas totalitarias que surgió antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bien, aquí ustedes pueden apreciar este libro que es 1984, escrito por, vuelvo a repetir, George Orwell. ¿Ya? Bien, ya estamos entonces ya entrando al tema, chicos, de la promoción 2020 y vamos a conocer las características que presenta estas ideas totalitarias. Obviamente son muchas, pero vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, es chauvinista, es represiva, es demagógica y es corporativista. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de chauvinismo, hablamos de un extremado amor a la patria que presentan en estas ideas totalitarias. Hace creer al pueblo que deben amar más que a su propia vida a la patria. Y ustedes saben que el chauvinismo es todo extremo es malo. También es represiva, he dicho. No aceptan ninguna imposición, no aceptan ninguna idea de otros. Y a todos aquellos que se lo oponen a ellos, los reprime, los lleva a la cárcel, los asesina o los desaparece. Es demagógico, engaña al pueblo a través del convencimiento de la palabra. Es demagógico cuando digo que engaña al pueblo a través de la palabra, convence al pueblo. Y es corporativista, que hace creer al pueblo, a los empresarios, que ellos, juntamente con el Estado, corporativamente, están trabajando por el progreso de una nación. ¿Y para qué? Para que el pueblo trabaje horas gratis para el Estado, para que los empresarios aporten al Estado. ¿Ya? Y de esa manera le hace creer que todos están trabajando juntos, pero es mentira. Es el Estado quien dirige solo, el Estado totalitario y absolutista quien dirige solo el Estado. ¿Ya? Entonces, esas son las características que presentamos nosotros y que vamos a ir desarrollando más adelante sobre cuáles fueron las causas y todo lo demás. Bien, esta es la presentación que vamos a desarrollar en el WhatsApp. Gracias por su atención primaria.